hipérboles futbolísticas. ¿Qué es esto? Bueno, yo vi una invitación a una conferencia de la que también hablaremos, porque la doctora Sara Quintero pues, dictó una conferencia que yo leí. El Chelsea mete 200 jugadores a la defensa. Yo dije, pues eso es imposible porque nada más son 11. Estas son hipérboles futbolísticas, y para hablar de este tema, que es hipérboles futbolísticas y los estudios que ella ha realizado, sobre todo en el ámbito del fútbol, nos acompaña la doctora Sara Quintero Ramírez. Ella es coordinadora de la maestría en enseñanza del inglés del CUCH. Además es doctora en estudios lingüísticos y literarios. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros y un gusto que haya aceptado la invitación. No, al contrario, Antonio, le agradezco mucho yo la invitación aquí a su programa. O sea, cuando le dije, oiga, vamos a hablar la invito al programa del CUCH, es a las 10 de la noche, dijo, siempre hay tiempo para hablar de fútbol. Para hablar de fútbol siempre hay tiempo, sí. Y entonces dije, pues, bienvenida. Doctora, ¿qué es una hipérbole futbolística, en la crónica futbolística? Mire, en realidad la hipérbole vista desde fuera es una figura retórica que tiende a la exageración. Y en el caso de la literatura se ha estudiado excesivamente, justamente con un montón de fines, ¿no? Ya sea fines humorísticos, fines de engrandecer a un personaje o incluso de denigrarlo. Y en el caso de la crónica futbolística sucede exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los cronistas deportivos justamente utilizan esta figura retórica, no es la única, utilizan esta figura retórica justamente como para ponderar a un jugador, una jugada, una situación, un equipo incluso, o también en algún momento denigrarlo. Y en el caso de ciertos cronistas deportivos, como es el caso de Luis García o de Cristian Martinoli, justamente es como para darle un poquito de sazón a su crónica y hacernos pasar un momento humorístico, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cómo es que se interesó, doctora, precisamente en el estudio de la crónica futbolística, pero la forma en que es utilizada esta figura que usted señala como la hipérbole? ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Dijo, yo voy a estudiar sobre eso. ¿Cómo surgió esa inquietud? Bueno, en realidad hace ya mucho tiempo, más de 20 años, yo fui periodista deportiva. Y entonces justamente pues me interesaba mucho dar cuenta de las cuestiones de todos los eventos deportivos. Posteriormente pues uno va indagando. Rectificó el camino. Exactamente, rectifica el camino, pero seguía siendo fanática del deporte, de los eventos deportivos. Del deporte no, más bien de ver los eventos deportivos, ¿no? Y en especial el fútbol, que dice uno de los autores que siempre sigo, que es Hernández Alonso, que dice, es que el fútbol siempre da para hablar y es un tema inagotable de noticias, ¿no? Y justamente entonces yo estaba viendo cómo hay expresiones prototípicas que se producen en la crónica deportiva, específicamente en la crónica futbolística, y que hay muchas de estas expresiones que son metáforas, metonimias o hipérboles, ¿no? Y en el caso de la hipérbole a mí me llama mucho la atención porque es una figura retórica que no ha sido estudiada específicamente por nadie. Es decir, se ha estudiado por otros investigadores del tema, del discurso deportivo, pero como una figura que acompaña a las otras figuras retóricas, cuando en realidad es una figura que tiene una función textual grandísima y sobre todo para darle emoción y ayudarnos a vivir la intensidad de un juego, ¿no? Entonces, esta función, aparte de la de engrandecer y de ponderar a alguien o de denigrarlo, pues también juega un papel preponderante en vivir o hacer vivir al aficionado la intensidad del fútbol, como ya diría algún conocido cronista deportivo, ¿verdad? Efectivamente. Y doctora, yo le preguntaría, la forma en que es utilizada actualmente estas hipérboles en el ámbito futbolístico, ¿están bien utilizadas por las personas? Porque digo, a veces para utilizar estas figuras hay que ser algo cultos, ¿no? Yo recuerdo un cronista que era muy culto. Usted es muy joven, seguramente nunca lo escuchó narrar, Ángel Fernández. Como pero no, era una persona sí me tocó muy Ángel culta y que utilizaba también estas hipérboles en el ámbito futbolístico, pero además hacía referencias y hacía citas de lecturas que él luego comparaba con la gente que estaba en la cancha. Sí, en el caso, por ejemplo, de hablar de corrección,
como lingüistas nosotros no hablamos tanto de corrección, sino simplemente nos dedicamos justamente a describir lo que sucede en el ámbito de la lengua, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, sí me ha tocado leer algunos estudiosos de la lengua o estudiosos del discurso deportivo que dicen, es que el cronista a veces no ayuda al enriquecimiento de la lengua o a veces lo que hace es empobrecer el lenguaje. Y entonces en este sentido, como lingüista, yo no digo ni empobrece ni enriquece, simplemente es una manera pues de dar a conocer el partido y una manera muy estilística de dar una narración que a veces hay algunos que nos encanta. Sinceramente a mí me encanta una narración llena de hipérboles y de metáforas y de metonimias que una narración un poquito más plana o más sencilla, ¿no? Sí. Entonces, y es que el fútbol no es para, estar viendo un partido de fútbol no es para aprender cosas nuevas, sino para divertirse, pasar el rato y sobre todo con una crónica que es muy agradable, que tiene estas hipérboles, pues obviamente uno va a divertirse, porque además el fútbol es pasión, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, justamente yo creo que la hipérbole, esta exageración de hablar de 200 hombres que mete el Chelsea en la defensa o de 350 piernas que están encontrando Mbappé en un partido o simplemente que el árbitro está siguiendo las jugadas a 2 centímetros de los jugadores, ¿no? Tanto cuestiones de distancia, de tamaño, de tiempo, de precisión, pues justamente hacen que la narración sea más divertida, sea más entretenida, ¿no? Y yo sinceramente cuando sigo un partido de fútbol me encanta subirle a todo lo que da y sobre todo seguirlo en un canal específico, ¿no? Porque justamente no es solamente ver el fútbol, sino seguirlo auditivamente y saborearlo con todas estas figuras retóricas. No diga qué canal, pero sí puedo decir quiénes son los cronistas que a usted le gusta. Ya mencionó a Cristian Martinoli, a Luis García, a Saguito, no me deje fuera a Saguito, ay, doctora. Claro, no. Por ejemplo, a Jorge Campos tampoco, que bueno, Jorge Campos con lo poco que dice mucho, ¿no? De hecho, lo poco que se le entiende se saborea maravillosamente, ¿no? Y justamente en uno de los estudios que hice respecto de las hipérboles, yo veía, bueno, ¿cuántas hipérboles dice Jorge Campos en sus 20 intervenciones a lo largo de los 90 minutos del partido, ¿verdad? Y yo decía, no conté ninguna hipérbole de Jorge Campos. Pero entre las hipérboles de Sague, de Martinoli, de Luis García, de Carlos Guerrero cuando está en el terreno de juego, en fin, sí son maravillosas, pero además digamos que Jorge Campos tiene otra manera u otras figuras retóricas a las que recurre que también lo hacen un personaje interesante de escuchar, ¿no? Y sobre todo se da uno cuenta cuando no está precisamente, porque se le extraña a Jorge Campos. Así es. Doctora, permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos con este tema divertido, hipérboles futbolísticas. Ya volvemos. Bueno, continuamos en Catalejo, en esta parte final. Nos acompaña la doctora Sara Quintero. Ella es coordinadora de la Maestría en Enseñanza del Inglés del CUCH. Además es doctora en Estudios Lingüísticos y Literarios. El tema es las hipérboles futbolísticas. Doctora, pero platíquenos además, obviamente, de este tema, de la conferencia que ella impartió relacionada con lo que es las hipérboles futbolísticas, que fue muy entretenida. Además, tuve oportunidad de estar ahí. La verdad es que la pasé muy bien. Además de este libro que se va a presentar en fecha próxima. ¿En qué consiste el libro? Es discurso... lenguaje creativo. Lenguaje creativo en el discurso periodístico deportivo. Ajá. ¿De qué habla este libro? Bueno, es un estudio contrastivo en español, francés e inglés. A diferencia de lo que hemos hablado de la crónica en televisión, que es muchísimo más espontánea y llena de cuestiones hiperbólicas y sobre todo metafóricas, en el caso del lenguaje creativo que se vive en la nota periodística deportiva, donde ya hay una reflexión por parte
parte del periodista, donde ya está realizando un texto muchísimo más elaborado con base en los resultados que ha habido en los partidos. Bueno, lo que nos hemos, en lo que nos hemos fijado en este estudio es justamente en la producción de metáforas, metonimias e hipérboles. Y ciertamente, tanto en español como en inglés, sí, la metáfora es la reina, la figura reina, pero la metonimia se utiliza muchísimo más en francés. Ahora bien, ¿en qué consiste la metonimia? Pues justamente en enunciar un referente, en este caso un jugador o un equipo de fútbol, a través de una relación estrecha que existe con este referente. Por ejemplo, se habla, no sé, de Rafael Nadal como la raqueta número 1, es decir, del instrumento que utiliza él, ¿no? O, por ejemplo, se hablan de las piernas cuando en realidad se habla del futbolista, ¿no? Entonces, las piernas de 19 años, bueno, no eran las piernas de 19 Mbappé, años, eran ¿no? Mbappé, exactamente, ¿no? O hablar del francés, la nacionalidad, justamente, por ejemplo, para hablar de Griezmann, ¿no? En fin, es decir, este tipo de figuras que además en el caso de las tres lenguas constituye un elemento sumamente interesante porque constituye el hilo conductor del texto, de tal suerte que no hay repeticiones o no tantas repeticiones del protagonista de la nota periodística, sino que se va recurriendo a metonimias sumamente interesantes que también de alguna manera encriptan el texto para que el que es conocedor del evento deportivo sepa de qué se está hablando y se emocione al momento de estar leyendo el texto, ¿no? Por supuesto, y este comparativo da como resultado, es igual la forma en que se escribe periodísticamente hablando en México, en Francia, en Estados Unidos, es similar, igual. O México les gana, porque digo, me queda claro que en la crónica los de aquí son muy buenos, ¿no? Fíjese que, por ejemplo, recurriendo otra vez a las hipérboles, resulta que es muy interesante que en español, especialmente en las notas periodísticas latinoamericanas, la hipérbole es por mucho, o sea, ganadora, ¿no? Es cierto que no es la figura más frecuente de los textos, pero si se le compara con lo que sucede en francés e inglés, en las notas periodísticas latinoamericanas la hipérbole es mucho más recurrente que en los otros textos, ¿no? Nosotros tomamos notas periodísticas de diferentes países hispanohablantes, también de habla inglesa y de habla francesa, ¿no? Francófonos. Pero descubrimos un poco lo mismo, es decir, las funciones de estas tres figuras retóricas básicamente sí son las mismas en las notas periodísticas de los tres idiomas. No obstante, la frecuencia con que se producen las figuras retóricas sí es diferente, y especialmente hablando en términos hiperbólicos, sí hay un rotundo ganador que justamente es el periodista latinoamericano, que tiende, a pesar de que ya no está narrando el partido con aquella emoción y con aquella pasión, de todas maneras al momento de sentarse y de redactar su nota periodística, de todas maneras recurre a estas exageraciones para seguir ponderando o denigrando, según sea el caso, y de alguna manera para dejar tintes de humor para quien va a leerlo, ¿no? Entonces resulta que para mi gusto es muy agradable el poder leer notas periodísticas con estas tres figuras retóricas, ¿no? Muy bien. Nos quedan 3 minutos, doctora, y básicamente se pregunta, ¿por qué el fútbol no está peleado tampoco con la intelectualidad, ¿no? Yo recuerdo y he leído a algunas personas famosas, unas ya fallecidas, otras. Juan Villoro, por ejemplo, tiene un libro maravilloso que es Dios es redondo, el que habla de fútbol. Así bueno, es. los intelectuales a veces no se identifican mucho con el fútbol, quizá porque lo quisieron jugar y no fueron muy buenos, ¿no? Pero en el caso de Eduardo Galeano, él mismo se reconoce como una persona, bueno, ya falleció, que no era bueno para eso. Y tiene un libro, un recuento de todos los escritos que ha hecho de fútbol que se llama Cerrado por Fútbol. Y la anécdota es que él en los mundiales pone ese letrero cerrado por fútbol afuera de su casa y todo el mes que dura el mundial se encierra para ver todos los partidos. El fútbol no está peleado con la intelectualidad, doctora. Así es. De hecho, bueno, en el caso de Galeano siempre yo decía, es algo que queremos hacer todo el mundo, ¿no? A la hora que está el mundial, resulta que es cuando, sobre todo, por ejemplo, nosotros en el Departamento de Lenguas Modernas, es cuando más trabajo hay y es cuando más necesidad tiene uno
¿no? De poner el letrerito y de decir, cerrado por Copa del Mundo, por favor no interrumpan, ¿no? Así es. Desafortunadamente nada más lo pensamos, pero no lo hacemos, ¿no? Y es cierto que hay muchísima literatura o hay muchísimos literatos que hablan del fútbol. Muchos lo hacen discretamente no lo sé, ¿no? Si sea porque no fueron buenos en su momento, e incluso hay futbolistas o exfutbolistas, y pienso en el caso de Jorge Valdano. Jorge Valdano, el intelectual del fútbol. Exactamente, ¿no? Que justamente es del terreno del fútbol se pasa a un análisis en todos los ámbitos, ¿no? Incluso no solamente en cuestiones literarias, porque además tiene una manera de relatar tanto al oral como al escrito, muy ameno, sino que además nos invita a reflexionar en cuestiones políticas, económicas, culturales, y entonces también nos deja un muy buen sabor de boca, ¿no? Con todos los libros que ha hecho y además con el conocimiento que tiene, tanto del mundo futbolístico como de la cultura en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Por supuesto, y eso lo dice un campeón del mundo, además. Jorge Valdano. Además, bueno, finalmente nos queda un minuto, doctor, y yo nada más quiero referirme a una frase que se la dije, siempre se le ha atribuido a Eduardo Galeano, y que yo la considero como, es muy acertado, sea o no de Eduardo Galeano, hay una frase que dice, el hombre puede cambiar de todo, de casa, de carro, de cara, de familia, hasta de mujer, pero nunca de equipo de fútbol, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con esa frase, pero en realidad se la atribuyen a Galeano, pero esta frase, en forma distinta, Galeano no es de él, ¿no? Pero forma parte de un libro que se llama El secreto de sus ojos, de Eduardo Sacheri, o Zachary, como sea, y que además está en la película El secreto de sus ojos, y dice, el tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar de pasión, y están hablando concretamente de fútbol. Así es, ¿no? Yo creo que es parte también de ese quehacer que uno tiene, de tener una pasión, de tener justamente un equipo al que le va y descargarse con ese equipo y añorar que gane si no gana y victoriar cuando tiene pues el campeonato, ¿no? Así Entonces, me parece que es muy cierta esa frase, ¿eh? Doctora Sara Quintero Ramírez, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y espero que rectifique, así como rectificó el camino hace tiempo en sus preferencias deportivas de equipo de fútbol, ¿no? Doctora, ya no le vaya a la Chivas, por favor. No se puede, ya lo vio, que no se puede cambiar de pasión. Muy bien. Doctora Sara Quintero, le agradezco mucho. Al contrario, Antonio, le agradezco mucho a usted. Muchas gracias. Bueno, llegamos a la parte final de Catalejo en esta emisión. Muchas gracias, nos vemos y escuchamos en la siguiente emisión. Gracias.